el doctor Víctor Ramos podrá proponer todo lo que él quiera. En última instancia, quien tiene el poder de convertir el proyecto en ley es la gobernadora de Puerto Rico. Esto es un proyecto de la autoría del presidente del Senado y de mi autoría. Y nuestro compromiso indiscutible va a ser proteger a los menores. Hola, como siempre, espero que estén bien. Bueno, voy a hablar con ustedes hoy sobre el proyecto del Senado 350, que como ustedes saben, es el proyecto que busca proteger a los menores de edad en Puerto Rico de los llamados tratamientos de supuesto cambio de sexo. Este proyecto llegó a Fortaleza, sin embargo, fue enviado nuevamente a la Asamblea Legislativa porque el secretario de Salud, el doctor Víctor Ramos, le hizo unas sugerencias de enmienda a la gobernadora y el proyecto ahora está de vuelta ante nuestra consideración. Voy a hablar con ustedes sobre las enmiendas. En esencia son dos enmiendas realmente relevantes y voy a ir sobre ambas. Pero antes quiero recordarles que durante el proceso de vistas públicas alertamos que el doctor Víctor Ramos ha sido realmente por años un activista de la agenda woke en Puerto Rico a través del Departamento de Salud y los distintos organismos a los que ha pertenecido como médico. Esa ha sido parte de su agenda de trabajo. Así está, hay un récord vastísimo. Lo dijimos durante el proceso de vistas públicas, incluso recuerdo haberles comentado que daba la impresión que el doctor Víctor Ramos había sufrido una conversión súbita en el proceso de vistas públicas y de ser una persona que ha impulsado la agenda woke, de repente daba la impresión o la apariencia que se había convertido en un conservador. Ahora, con estas enmiendas que él ha propuesto al proyecto 350, yo creo que queda claramente establecido que el doctor Víctor Ramos sencillamente es quien siempre ha sido un activista de la agenda woke en el país. Pero lo importante es lo siguiente: el doctor Víctor Ramos podrá proponer todo lo que él quiera. En última instancia, quien tiene el poder de convertir el proyecto en ley es la gobernadora de Puerto Rico. Quien tiene el poder para determinar si está de acuerdo o no con las enmiendas que propone el secretario es la propia gobernadora. Así que en última instancia, luego de que en la Asamblea Legislativa se trabaje el proyecto y se envíe nuevamente a Fortaleza, las cartas estarán sobre la mesa de la gobernadora y le corresponde solamente a ella tomar la decisión. Bien, vamos sobre las enmiendas. La primera enmienda que propone el secretario va dirigida a que la prohibición establecida en la ley para que no se permita someter a menores de edad a los supuestos tratamientos de cambio de sexo, que no les aplique a un grupo de 18 a 21 años de jóvenes que ya han comenzado estos tratamientos al momento en que se firme la ley. ¿Qué es lo que está buscando el secretario? Que la ley no le aplique retroactivamente a los que ya comenzaron estos procedimientos y se encuentran entre los 18 y los 21 años. ¿Qué tengo que decir sobre esto? Lo primero, esta solicitud de enmienda del secretario de Salud no es otra cosa que una admisión de que los procedimientos de supuesto cambio de sexo ocurren en nuestro país. Ustedes recordarán que cuando se estaba discutiendo la aprobación del proyecto aquí muchos comentaristas, analistas estaban argumentando que esto no ocurría en nuestro país. Bueno, pues si no ocurriera en nuestro país, esta enmienda propuesta por el secretario de Salud no tendría ningún sentido. El propio secretario de Salud está diciendo, mire, ya hay gente, ya hay jóvenes que están sometidos a este tipo de procedimientos. Y está solicitando el secretario que a esos jóvenes no les aplique la ley una vez sea firmada, para que no les aplique de forma retroactiva. Eso es lo que le está diciendo. En otras palabras, está diciendo, esto está ocurriendo. Segundo, obviamente esta enmienda es de mi desagrado absoluto y no favorezco la enmienda propuesta por el secretario de Salud y que nos llega a la Asamblea Legislativa por virtud de Fortaleza. Ahora bien, si el proyecto llegase a aprobarse con esa enmienda incluida, aún así tengo que decirle que estaríamos logrando un gran avance
en protección de los menores en Puerto Rico ante este tipo de tratamiento de supuesto cambio de sexo. ¿Por qué? Mire, lo que el secretario de Salud está proponiendo en concreto es que solamente a aquellos jóvenes de 18 a 21 años que al momento de firmarse la ley ya estuviesen recibiendo este tipo de tratamiento, pues que solamente a ese grupo que ya estaba siendo sometido a este tipo de procedimiento se les permita continuar con el mismo. Por lo tanto, aunque lamentablemente ese grupo específico quedaría desprotegido de las protecciones de la ley, luego de la firma de la ley, todos los jóvenes de 21 años o menos, exceptuando ese grupito específico, van a ser protegidos y les va a aplicar las protecciones del proyecto del Senado 350. Así que con esto lo que les estoy compartiendo es que aún bajo ese escenario estaríamos logrando un bien mayor cuando vemos su aplicación no solamente inmediata, sino también a largo alcance. Segunda enmienda. La segunda enmienda, que es verdaderamente problemática, es inaceptable. ¿Por qué? El secretario está solicitando que se elimine la prohibición del uso de bloqueadores de pubertad. Fíjese, los bloqueadores de pubertad son esos medicamentos que de ordinario se le dan a los menores que empiezan ese llamado proceso de transición de sexo y comienzan con bloqueadores de pubertad. Así es que inician la mayoría de estos jóvenes que son sometidos a estos procedimientos, y el secretario está diciendo y está pidiendo que se elimine la prohibición de esos bloqueadores. ¿Por qué? Miren lo que él mismo dijo, y le voy a leer lo que está publicado en un medio de comunicación. Él dice: si los menores empiezan a tener cambios en su pubertad y no se sienten cómodos con esos cambios, van a empezar los problemas de salud mental, de depresión e incluso hasta de suicidio. Mire, eso es totalmente rebatible y hay médicos que tienen opiniones totalmente contrarias a lo que le está diciendo, pero bueno, esa es su justificación. Después dice: lo que queremos es que puedan usar los bloqueadores y cuando sean adultos mayores de 21 años, pues decidan si siguen con hormonas de transición permanente o no. ¿Qué es lo que está diciendo el doctor Ramos, secretario de Salud de Puerto Rico? Lo que está diciendo es: mire, permítasele a los menores de 14, 15, 16 años, 18, que utilicen bloqueadores de pubertad hasta los 21 años, se le detenga el desarrollo normal de su biología, que se detenga, que se interrumpa hasta los 21 años para que después se sigan querer transicionando, entonces que continúen con otro tipo de tratamiento. Esto es lo que está diciendo el doctor Ramos con esta propuesta. Muy distinto sería, muy distinto, si lo que se buscase con la enmienda es establecer, aún con mayor claridad de la que ya tiene el proyecto, que no se prohíba el uso de bloqueadores de pubertad para atender condiciones verdaderamente médicas, situaciones que no tengan nada que ver con procedimientos de supuesto cambio de sexo. Eso es muy distinto. Y eso sí se pudiese trabajar, aunque ya el proyecto claramente establece que la prohibición de bloqueadores de pubertad es solamente cuando se utiliza bajo el pretexto de un procedimiento de cambio de sexo. Es decir, que no queda prohibido para otro tipo de situaciones, como lo son atender condiciones médicas, verdaderamente médicas. Ahora bien, se pudiera trabajar un lenguaje que sea aún más explícito y que establezca que esta prohibición es exclusiva, o sea, la prohibición, debo decir, del uso de bloqueadores de pubertad cuando se pretende utilizar para un supuesto tratamiento de cambio de sexo. Es fantástico, pues se aclara. Si ese fuera verdaderamente el espíritu de estas enmiendas, pero ojo, con lo que yo les acabo de leer, las propias expresiones del doctor Víctor Ramos delatan que el secretario de Salud favorece que menores de edad
sean sometidos a ese tipo de tratamiento y se les dé ese tipo de medicamento cuando realmente no lo necesitan, como parte de lo que pudiera ser un proceso permanente de supuesta transición de cambio de sexo. Pues mire, usted podrá tener la certeza que yo no estoy de acuerdo con la propuesta del doctor Ramos. Ahora, trabajaremos con el lenguaje del proyecto. Recuérdese que esto es un proyecto de la autoría del presidente del Senado y de mi autoría. Y nuestro compromiso indiscutible va a ser proteger a los menores. No importa qué, contra este tipo de procedimientos que entendemos que es dañino para ellos. Así que estaremos trabajando con un lenguaje final que eventualmente será llevado a votación en el Pleno, tanto en Senado como en Cámara, y esperemos que una vez llegue a Fortaleza el lenguaje que entendamos que es aceptable y que garantice esa protección a los menores, entonces le corresponderá única y exclusivamente a la gobernadora tomar la decisión de si firma o no firma el proyecto. Como siempre, los mantendré al tanto de lo que ocurra con la discusión del proyecto del Senado 350, cómo evolucione la discusión aquí en la Asamblea Legislativa y, por supuesto, ya volveremos a dialogar cuando esté más adelantado todo este trámite de cara a la firma de la gobernadora.